¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, un saludo cordial de parte de la iglesia de West End. Es una alegría poder estar una vez más juntos para el estudio de la lección de esta semana que lleva por título El costo del descanso. Vamos a estar estudiando acerca de uno de los eh, momentos más oscuros de la vida del rey David, que sin duda tendrá lecciones importantes para nosotros también en ese tiempo. Así que los invitamos a que se queden con nosotros, eh, a repasar, a estudiar, quizá aprender juntos eh, con lo que Dios tiene para nosotros en esta semana. Bien, quédense con nosotros y en un momento regresamos. Feliz 163 años, Escuela Sabática, el corazón de la iglesia. Bien, estamos de regreso. Gracias una vez más por acompañarnos. Un saludo cordial a todos una vez más. Y se encuentra con nosotros nuestro hermano Heriberto. Él va a estar con nosotros compartiendo la lección de escuela sabática. Así que, Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén. Aquí estamos con gusto para dar el repaso de la lección número 4. Así es que te parece si oramos antes de comenzar. Así que también a ustedes los invitamos para orar y juntos comenzaremos el estudio de esta semana. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú tienes lecciones maravillosas para nuestra vida. Sin duda, Señor, en esta lección aprenderemos qué le pasó a David, Señor. Por qué tuvo momentos tristes en su vida, Señor, y sin duda son lecciones para nosotros y esperamos que tú nos puedas acompañar, que estés con nuestros hermanos, con toda nuestra audiencia, Señor, y que juntos podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ustedes saben, esta semana vamos a aprender quizá un poquito, Heriberto, también, qué le pasó a David, cuál fue el problema, y quizá también puede ser un problema para nosotros también. Nadie está exento de ese tipo de situaciones. Y la lección habla del costo del descanso, ese descanso, esa paz que Cristo nos quiere dar, está disponible para todos, pero hay un costo. El texto dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo lo que dice, se expresa David. Sí, y la introducción de la lección, Rubén, me llama la atención porque tiene un texto muy interesante, ¿no? Y dice, me gustaría leer textualmente de la lección, y dice, el verdadero descanso, dice, también tiene un costo. Si bien a los especialistas en trucos de autoayuda les gustaría hacernos creer que podemos determinar nuestro destino y que el descanso es solo una cuestión de decisión y planificación, y muchas veces así nos hacen creer, ¿no? Sí. Que de nosotros depende hacer todas estas cosas, ¿no? Y sigue diciendo, dice, no obstante, cuando lo consideramos honestamente, nos damos cuenta de nuestra incapacidad de darle verdadero descanso a nuestro corazón. Y la última frase dice, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y sin duda alguna esta es una realidad de nuestras vidas, ¿no? Muchas veces nosotros queremos de repente buscarle alivio a nuestra alma, buscarle descanso a nuestro corazón.
Pero más sin embargo, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que nosotros no somos autoexistentes, ¿no? Que nosotros tenemos un creador, que dependemos de él, y hasta que nosotros no nos volvamos completamente a él, Amén. nuestro corazón no va a hallar descanso, ¿no? Sí, así Dios nos creó, somos dependientes de Él. Exacto. Y el mundo hoy corremos para allá, para acá. Sí, Mucha gente gasta dinero por conseguir un poquito de tranquilidad, sí, cuando realmente la verdadera paz, la verdadera tranquilidad está en Cristo Jesús. Y vamos, entremos de lleno, ¿no? Dice la parte del domingo, agotado y cansado. Vamos a pensar un poquito y muchos conocemos esta historia, y se ha predicado mucho de esto, pero vamos a lo que decía la lección. David estaba ahí en su palacio, una tarde, dice la lección primaveral, estaba inquieto, y miró algo que le llamó la atención. sí. Hermanos, tal vez de repente para que podamos entrar lo que tiene de interesante la lección, de repente me gustaría leer para ustedes el texto bíblico. Se encuentra en 2 de Samuel 11, 1 al 5, y dice de la siguiente manera, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Raba, mientras David se quedó en Jerusalén. Desde ahí ya vemos una mala decisión, ¿no? Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. David ya estaba codiciando el jardín ajeno, ¿no? Sí. Versículo 4. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. 5. La mujer concibió y mandó a decir a David, estoy encinta. Y hermanos, ahí vemos una tremenda historia de lo que le pasó al rey David, ¿no? Y me llama la atención, hermanos, porque dicen los escritos que la palabra de nuestro Dios no resalta muchas cosas que, ¿cómo le puedo decir de esta manera? Importantes que hicieron los personajes, de resaltar, de llamar la atención. No resalta muchas de estas cosas, pero más sin embargo, sí resalta estas cosas que lamentablemente trajeron consecuencias muy graves para los personajes bíblicos, los cuales la vivieron, pero sin duda alguna también traen muchas enseñanzas para nuestras vidas. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros hemos dicho que el ver no es un pecado, ¿no, Rubén? Pero más sin embargo, aquí está, la palabra de nuestro Dios está diciendo que el rey vio a una mujer que se estaba bañando, ¿no, Rubén? Sí, es cierto. Yo creo que el pecado comienza de esa manera. El ver, el Sí, codiciar, el desear. Y todas esas cosas son cosas que Dios puso en nuestro ser, pero tienen que ser controladas y guiadas por el Espíritu Santo para nosotros estar, como dicen por ahí, en the right track, en el camino correcto. sí, Y bueno, David estaba en su casa, estaba, o sea, ahí vemos el primer problema. ujú, Él debería estar en la guerra. Él no estaba haciendo lo que debía hacer. Y cuando nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, pues sin duda el diablo va a trabajar en esa situación y va a tratar de agarrarnos como lo hizo con David. Y dice que la historia que y Dios, su palabra, la palabra de Dios explica lo que pasó, ¿no? David la miró, la codició y la mandó a llamar. Y ya vemos lo que tú leíste. Ahora, vamos a pensar un poquito qué pasaba por la cabeza de David. Porque yo creo que es de ahí donde se originan los deslices, las caídas, los errores, los fracasos. Todo empieza con nuestra imaginación. Todo sí, empieza ahí. ujú, Ahora, y como él también en este día quiere encubrir su pecado, o sea, despliega todo, como destapa todo.
y que lo vamos a ir detallando poco a poco. Pero David, siendo el rey, siendo el que debía ser el ejemplo para el pueblo, pues se descuidó. Y Sí. nos puede pasar también, a cualquier persona nos puede pasar. Y debemos tener cuidado porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A todos nos puede pasar. Y es una lección que aprendemos, que tenemos que también meditar para que con la gracia de Dios podamos caminar como Dios quiere. Sí, Rubén, hermano, ya estaba comentando al respecto de esto, que muchas veces nosotros estamos desocupados, como nos muestra aquí en la historia que le sucedió a David. Ahora, hermano, muchas veces ya hemos escuchado la frase tan ya muy mencionada, ¿no? Que dice que mente desocupada es taller del enemigo, ¿no? Y muchas veces, hermanos, como ya bien lo estaba mencionando Rubén, muchas veces a nosotros nos puede pasar así, porque muchas veces nos invertimos en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que respecta a lo que tiene que ver con la palabra de nuestro Dios. Y nos ocupamos en otras cosas y el enemigo sin duda alguna va ganando terreno en esos momentos en los cuales nosotros nos encontramos haciendo otras cosas, menos algo que tenga que ver en lo que tiene que ver en la obra de nuestro Dios. Y me llama la atención porque aquí la lección lo está dejando ver en claro y se refiere a un punto muy específico. Y dice, me gustaría leerlo, dice, David vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando en el techo de su casa, dice, y ahora escuche la siguiente frase, hermano, dice, sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde. Y hermanos, eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Muchas veces nosotros, por descuidarnos de la palabra de nuestro Dios, por descuidarnos de la comunión con nuestro Dios, nuestros impulsos pecaminosos pueden ser más grandes, ¿no, Rubén? Sí, y también yo creo que también la lección habla acerca estaba placentero en su casa. Sí. Muchas veces por darnos gusto, darnos placer, o sea, que muchas veces no pueden nada de malo, pero cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, por darnos rienda suelta a querernos complacer a nosotros mismos, es donde ahí cuando ya entramos en problemas. Y esto fue lo que le pasó a David. Entonces vemos que agarró una mujer, tomó una mujer que no era su esposa, la embarazó el rey, Sí. después quiso tapar su falta, vemos rapidito, mandó a llamar al esposo y la Biblia dice que lo embriagó, Ujú. no una, dos veces, para que durmiera con su esposa y todo el mundo pensara que era el esposo, pero cosa que no fue así. Después, como no lo logró, mejor lo mandó a matar. Así sencillo, fácil. Pero imagínense qué tanto maquinó la cabeza de David. Aquel que decía, Jehová mi pastor, nada me faltará, de joven, cuando confiaba en Dios. Ahora estaba haciendo todo lo contrario. ¿Solo por qué? Por dejar de hacer el trabajo que tenía que hacer. Sí, hermanos, me gustaría ahondar tan solo un poquito en lo que ya estaba mencionando antes Rubén. Hermanos, aquí estamos hablando del rey de Israel, no era cualquier persona. Sí. Y hermanos, me gustaría enfocarlo en la vida espiritual de nosotros como cristianos. Y miren, me gustaría decirlo de esta manera, no importa qué puesto podamos tener en la iglesia, así seas el pastor, así sea el primer anciano, así sea el anciano, o un hermano común y corriente, por así decirlo, ¿no? Hermanos, todos estamos en peligro de caer en la tentación, por eso es necesario que nosotros redoblemos nuestros esfuerzos para que podamos resistir a la tentación. Ahora, con respecto a lo que estaba diciendo Rubén, aquel siervo de Dios que la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios. Y me gustaría leer un pequeño texto que escribí, que dice en los escritos, dice, aquel que en otro tiempo, dice, aun cuando su propia vida estaba en peligro, tuvo temor de levantar su mano contra el ungido de Jehová, y me estoy refiriendo, la palabra de nuestro Dios lo dice, que contra Saúl él tuvo miedo de levantar su mano, aun cuando su vida, él estaba en peligro, pero aquí en estos momentos, hermanos, aquí en esta situación, él se le olvidó, y los escritos lo dicen de esta manera, dice, cuánto se había envilecido el oro fino, dice,
cómo había cambiado el oro más puro, ¿no? Ujú. O sea, cómo los escritos lo relatan de esta manera. O sea, hasta dónde llega a caer nuestra conciencia, hasta dónde llega a caer nuestra persona cuando nosotros nos dejamos enredar por el enemigo, ¿no? El oro más fino se degrada a lo más bajo, ¿no? Sí, yo escuché a alguien decir, con Dios podemos hacer muchas cosas, pero que no imaginamos, pero también así sin Dios podemos llegar hasta lo más bajo que tampoco imaginamos. Y miren, estamos mirando aquí cómo la Biblia describe la tragedia, las horas negras que vivió David por dejarse llevar por sus impulsos pecaminosos, que sin Sí, duda todos luchamos, hermanos, todos. Y Dios nos pide que los sometamos a la gracia de Cristo, al que el Espíritu, que nos dejemos guiar por el Espíritu del Señor. Pero lo lindo es que Dios sabía que había fallado. Y ahí estaba el que él había escogido. Y yo creo que con el amor de Dios nos va a llamar la atención. Me gusta la frase que dice Hebreos, que dice que Dios castiga y reprende a todos los que ama. el que ama. Y tenía que llamar la atención a su siervo. Hermanos, y el profeta Natán va, dice la lección, y le cuenta una historia. Y imagino que David ya sabía, porque David fue un pastor. Y dice que le cuenta la historia de que un hombre rico tenía muchas ovejas y con un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y llegó un visitante a este hombre rico y en vez del rico agarrar muchas de sus ovejas, fue y le quitó a la única que tenía al hombre pobre que la quería con todo su corazón. Y David pues ni se le imaginó lo que le venía. Y le dice, bueno, rey, ¿qué haremos con este hombre? Ay, David, enojado, se enfureció, dice, ese hombre merece la muerte. Hermano, ¿cuántas veces cuando juzgamos, cuando juzgamos, y somos implacables? Muchas veces ese juicio que emitimos es para nosotros mismos, muchas veces, Sí. sin saberlo, sin pensarlo. Lo mismo le pasó a David. Y David dice, ¿qué le dice Natán? Tú eres ese hombre, oh rey. ¡Wow! Tremendo mensaje que le dio Dios a través de Natán a David. Sí, y sin duda alguna, Rubén, en esta historia que tú ya bien estabas relatando, tenemos una historia muy bonita que aprender, ¿no? Ujú. O ideas muy bonitas de aprender, porque me llama la atención porque los escritos dicen que esta reprensión fue hecha con sabiduría celestial. Es cierto. Ujú. Dios le dice al profeta Natán que fuera a donde su siervo para que le llamara la atención, como tú ya bien dijiste, para que le diera una reprensión, ¿no? Pero me llama la atención, y como les decía, hermanos, porque podemos aprender una lección, porque el profeta Natán no fue con sus propias palabras, Claro. sino que fue con la dirección de Dios. Y si nosotros leemos la historia de cómo ya bien Rubén lo estaba comentando, nosotros nos vamos a dar cuenta que el profeta Natán no llegó con regaños ante el rey David. El profeta Natán no llegó a reprenderlo así directamente, no. El profeta Natán, como dicen los escritos, llegó con sabiduría celestial, y eso fue lo que sin duda le dio gracia ante los ojos del rey. Ahora, hermanos, recordemos también que la vida del profeta Natán estaba en peligro también, porque ir a reprender y sin duda alguna al rey no era cualquier cosa, pero más sin embargo con la dirección de Dios, hermanos, nosotros podemos hacer que el pecador vuelva nuevamente a hacer ese lazo de unión con Dios, ¿no, Rubén? Sí, yo creo que en ese momento David entendió que Dios le estaba llamando, que Dios le Sí, estaba reprendiendo. Y él, sin darse cuenta, había dado su propia sentencia para él. Pero Dios que le dice, no, o sea, a través del profeta, no vas a morir. O sea, Dios nos va a buscar. Y eso es lo que a mí, lo que he aprendido. Dos cosas yo aprendí en este día. sí, Cómo Dios va y nos reprende, nos llama con una suavidad. No nos viene y nos empieza a regañar, a acusar, porque no. Él exacto. viene de una manera hermosa. Hijo, ¿qué estás haciendo? Y David tuvo la dicha de reconocer el pecado. Y la Biblia dice que él reconoció su falta. Y él escribió el Salmo 51.
Salmo 51 es una oración, pero dice, él dice, David dice, he pecado contra Jehová. No dice pequé contra Urías, no dice pequé contra Betsabé, contra el pueblo, no, no, pequé contra Jehová. Porque en última instancia, hermanos, Heriberto, todo lo que nosotros hacemos cuando faltamos, no solamente fallamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con los hermanos, con la iglesia, sino en última instancia fallamos a Dios. Fallamos a Dios y lamentablemente el pecado trae dolor, trae tristeza. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos. Dios quiere darnos paz. Dios quiere darnos sentirnos que estemos bien. Dice, hay una parte que dice, David reconoció que el pecado que inquieta nuestro corazón es principalmente una ofensa contra Dios y contra el Creador y Redentor. Y eso es lo que tenemos que entender. El pecado, lo que hace, ¿cómo lo digo? El pecado en última instancia arremetemos contra nuestro Dios, contra nuestro Creador. Sí, como dice la palabra, hace separación entre Dios y el hombre, ¿no? Ahora, hermanos, algo que es digno de resaltar o de destacar es que si nosotros analizamos la historia, David no presentó excusas ante su pecado. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros, que nosotros no presentemos excusas, no, es que yo me equivoqué porque pasó esto y que porque pasó aquello. No, 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 tan solo Dios quiere, dice la palabra de nuestro Dios, al corazón contrito y humillado. Amén. Tú no rechazas jamás. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, un verdadero arrepentimiento. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón, y la palabra de nuestro Dios dice que Él olvida nuestros pecados y los va a echar al fondo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Sí. Hasta esas instancias llega nuestro Dios para poder nuevamente restablecer esa relación con nosotros, ¿no? Sí, yo creo que ese es en último, para mí, eso, ¿por qué Dios dejó escrito esto? No importa cuán lejos lleguemos de Dios. Sí. No importa si cometemos adulterio, si cometemos asesinato, si hacemos un montón de cosas que ofendamos y lastimemos a nuestros seres queridos o a la iglesia o a nuestro prójimo. Dios está dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos, no excusamos el pecado. Exacto. Si no, como decías tú, no, porque mi mujer me trata así, o porque esto, porque el hermano. No, no, no. Dios quiere que nosotros reconozcamos, sí, Señor, te fallé, perdóname. Y como tú dijiste, la Biblia dice, al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Así que, hermanos queridos, ese es el mensaje que aprendemos también ahora, que Dios nos quiere y Él desea perdonarnos. Pero nosotros tenemos que también tener en cuenta de que nuestras decisiones también traen consecuencias. Sí. Traen consecuencias. Y bueno, Dios le dijo, bueno, va a haber consecuencias. Y eso es, alguien dijo por ahí, que no sé si lo escuché a alguien, o creo que sí, a un pastor. Dice, él contaba que si se tiraba de un edificio muy alto y que a medio camino se arrepentía. Dios lo perdonaba, claro. Pero el golpe no se lo iba a quitar. Y así es, ¿no? Así es, el pecado trae consecuencias. Trae consecuencias. ¿Y cuál fue una de las consecuencias que pasó? ¿Qué le pasó al niño? Sí, lamentablemente murió, ¿no? Murió. Y no solamente eso. O sea, también los hijos de David se metieron en problemas, hicieron cosas horribles, pero eran las consecuencias pues, de las desavenencias del rey David. Hermano, y Dios siempre nos va a perdonar, va a olvidar, pero quizá la vida, las consecuencias nos van a caer. Nos van a caer y Dios quiere evitarnos dolor. Dios quiere evitarnos tristeza. Yo recuerdo en unas familias mucho tiempo atrás, el jefe de familia se apartó de la iglesia, sus hijos salieron, siguieron el ejemplo del papá, las hijas embarazadas, y una desgracia. Y también he visto también cuando una persona es fiel a Dios, cómo la familia crece, la familia se desarrolla, se prepara, se educa, sirve con el Señor. Y vemos los polos opuestos. ¿Qué es mejor? ¿Estar al lado del Señor o seguir nuestros impulsos, nuestros placeres? Un momento de placer echa a perder todo.
hermanos, tengamos cuidado. Cuidemos las avenidas del alma. Sí, también Rubén, con respecto a lo que estabas hablando, ¿no? De que sin duda alguna todos nuestros pecados o nuestros pecados tienen consecuencias, ¿no? Y hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también va a cosechar, ¿no? Eso también va a cegar, dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, no es porque Dios sea malo, no, sino como ya antes lo estaba diciendo, ¿no? Como dice la palabra de nuestro Dios, Dios a quien ama, reprende y castiga, ¿no? Así es que, pero todo es por amor, no es porque Dios sea malo, sino que hasta en eso Dios presenta su justicia, ¿no? Y por medio de esas cosas, Dios también busca traernos de vuelta a Él. Ahora, hay otra cosa que el autor de la lección menciona aquí y me gustaría leerlo, dice, David, dice, también comienza a comprender que la gracia de Dios cubrirá esto, o sea, todo lo que le estaba pasando, dice, y que algún día se acabarán todas las consecuencias del pecado también. Pero ahora escuche lo que dice, mientras tanto puede hallar descanso para su conciencia atribulada en la gracia de Dios. Y hermanos, el Salmo 32 es uno de los salmos más bonitos que David escribió también, porque dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Imagínense cómo estaba esa conciencia de David, ¿no? Le atormentaba de día y de noche, tal vez él no podía dormir, estaba atribulado, estaba desesperado, estaba mal física y espiritualmente con Dios, ¿no? Y él expresaba de esta manera, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, dice la palabra de nuestro Dios, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Pero después el salmista dice, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y tú, dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Imagínense, hermano, o sea, lamentablemente nuestra conciencia nos va a acusar todo el tiempo y el enemigo también trabaja de esa manera, acusándonos por medio de nuestra conciencia. Eres pecador, tú qué estás haciendo ahí, tú no mereces ser llamado hijo de Dios. Pero más sin embargo, hasta Dios, hasta en estos momentos, hasta esas instancias corre Dios para salvar al pecador, ¿no, Rubén? Sí, o sea, es que la Biblia dice que Dios quiere darnos paz. Y lamentablemente el pecado no trae paz. La Sí, desobediencia a Dios trae tristeza, trae dolor al corazón. ¿Cuánta gente hoy sufre por, ya sea por sus decisiones o decisiones de otros? Pero Dios quiere darnos paz. Y la única manera, el único requisito es entregar el corazón al Señor. Dejar quizá esa vida mal guiada o nosotros mismos lo estamos yendo por el camino equivocado. Pero Dios aquí quiere, dice su palabra que quiere darnos su ayuda. Porque mucha gente dice, no, tu paz interior está dentro de ti, búscala. No, ujú, hermano, realmente en nuestro corazón no hay nada bueno. La Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿quién lo conocerá? Y realmente el único que nos conoce bien es Dios. Y cuando nosotros no volvamos a Dios, nunca vamos a ser felices. Quizás podemos tener un momentito de alegría, pero realmente feliz, realmente gozo, solamente hay en Cristo Jesús. Hay gente gente que puede tener mucho dinero, que puede tener muchas propiedades, cosas materiales, pero nunca va a haber verdadera paz si Cristo no está en el corazón. Pero Dios, esa es su promesa. Dios quiere limpiarnos, Dios quiere darnos descanso en Él. Sí, solo sí, volvemos nuestro corazón y nuestros ojos a Él. Bueno, vamos a la siguiente parte. Eh, Dios siempre, hermano, siempre Dios nos da nuevas oportunidades, siempre. Y eso es Sí, lo lindo, y hermano, y dice la palabra que es las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada mañana es un regalo. Cada mañana, cada día puede ser algo diferente. Hermanos, el ayer ya pasó. El mañana quizás no vendrá. Hoy podemos ser diferentes. Hoy podemos estar en paz con Cristo. Hoy nuestra vida puede recomenzar de nuevo. sí, y hermanos, eso era lo que cuando después de David haber reconocido su pecado, después de no excusarlo, después de arrepentirse, el salmista David le pide a Dios algo muy hermoso, ¿no?
Y hermanos, me gustaría leer tan solo algunos textos del Salmo 51. Y dice de la siguiente manera, y voy a leer 7 y 7 tal vez hasta el 10, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y el 10, hermanos, es sin duda alguna uno de los versos más hermosos del salmista, ¿no? Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y así es el título de la lección, algo nuevo. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, hermanos. Y sin duda alguna eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer cada día de nuestra vida. Crear en nosotros un corazón limpio, que no tenga de qué avergonzarse, ¿no? Que no tenga, que se presente ante las personas y que no tenga ninguna tacha, ¿no? Y cómo es, eso es lo más valioso que cualquier cosa del mundo, ¿no, Rubén? Sí, y también dice más adelante, dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Sí. devuélveme el gozo de la salvación, porque estar salvado, ser salvo en Cristo, eso no hay palabras para explicarlo. Solo se vive, se siente. Hermanos, el tener la presencia de Dios en la vida es algo extraordinario, algo lindo, algo bello, no se compara con nada. Así por eso la invitación. Y cómo el rey David lo expresa y lo deja escrito ahí. Cómo él quería, quería volver a vivir ese gozo de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque, como dice, él escribió también en un salmo, dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Es que estando en la presencia de Dios, estando con el Señor, vale la pena comenzar de nuevo, vale la pena, alguien dice por ahí, echarla fuerte con Dios es lo mejor que podemos hacer. Y bueno, y reconocemos aquí que David, él deseaba, él lo sentía en su corazón, él quería recomenzar, volver a empezar, porque él sabía que lejos de Dios no hay paz. Lejos de Dios, pues, como dicen los apóstoles, ¿a dónde nos vamos? Solamente tú Sí. tienes palabras de vida. Y hermano, y eso es lo que nos enseña la lección, que nosotros tengamos mucho cuidado, que abramos bien nuestros ojos, porque el diablo está ahí. El diablo está ahí y no solamente la Biblia habla de David, ahorita David, pero gente, grandes hombres de Dios, también, o Salomón, sea, sin duda sí, alguna. el hijo, sí, fallaron, hermanos, pero gloria a Dios. Si hubo esperanza para ellos, sin duda hay esperanza para nosotros. Así que busquemos y pidamos como David, que cree en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Sí, y hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios también, como ya Rubén lo estaba diciendo, las cosas que el salmista le pide a Dios, ¿no? Y sin duda alguna, hermanos, todos los días de nuestra vida es una lucha constante. La palabra de nuestro Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra potestades que quieren dominarnos. Pero más sin embargo, Dios nos quiere dar la victoria. Dios quiere que en su nombre nosotros seamos más que vencedores. Y con esto pasamos a la parte del jueves, reflectores de la luz de Dios. Y me gustaría leer lo que dice el texto. Dice: probablemente, dice, lo más natural que podamos hacer después de superar un fracaso vergonzoso, así como le pasó a David, y experimentar el perdón, dice, sea tratar de olvidar que el hecho haya ocurrido alguna vez. Estos recuerdos pueden ser dolorosos. Y sin duda alguna esto es así, Rubén, ¿no? Sí, yo creo que por ejemplo, muchas veces, a veces lo que se ve muchas veces cuando ya sabe que la esposa o el esposo le falla al cónyuge y se perdonan, siempre queda dolor, siempre queda esa desconfianza. Y Dios quiere borrar todo eso, Dios quiere quitar todo eso, pero es como ah, una marca, puede sanar, pero la marca siempre va a estar ahí Sí, de una herida. Entonces, ¿por qué? Pues son las consecuencias. La otra cosa también es que si Dios no lo quiera, nos pasa a nosotros, también podemos ser como David. Podemos pedirle a Dios que nos perdone, pedirle al Señor que nos dé una nueva oportunidad y ser que nuestro arrepentimiento sea sincero, porque no voy a ser como Saúl, que no se arrepintió.
Sí, sí, y hermanos, y sin duda alguna eso es lo que el salmista David le pedía a Dios cuando después de que él le dijo, devuélveme el gozo de tu salvación, dice, entonces enseñaré a los transgresores tu ley. Y él le decía a Dios, líbrame de los homicidios. En otras palabras, el rey David le estaba diciendo que no quería ser igual que antes, que quería un cambio en su vida, que quería algo mejor, que anhelaba algo mejor, que le quería servir de todo corazón, quería algo nuevo en su vida. Y hermanos, sin duda alguna también eso es lo que nosotros podemos anhelar, que podemos pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo, pero para poder ser mejores cada día de nuestra vida, que podamos reflejar su carácter, que podamos de veras en realidad vivir el gozo de nuestra salvación, ¿no, Rubén? Sí, y bueno, y controlar también nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque pues los tenemos ahí. O sea, todos tenemos diferentes, respondemos diferente a diferentes situaciones y que pues el Señor nos puede ayudar, que nuestra vida, nuestra voluntad la podamos someter al Señor. Porque ahí está la clave del éxito, ahí está la clave de ser un cristiano exitoso, de no olvidar que hay una guerra, hay una lucha y que no estamos solos y que siempre debemos tomar, como dice Pablo, toda la armadura de Dios, toda, porque la lucha es dura, la lucha es implacable, pero el Señor está dispuesto a ayudarnos, a extender la mano a todo aquel que le pide con humildad y que quiere también agradar a Dios, que es lo más importante. Sí, hermanos, ya para terminar, hemos llegado a la conclusión de nuestra lección. Y dice la parte del viernes, dice, el arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para minorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar de los castigos amenazantes. Vio la depravación de su alma, aborreció su pecado. No solo oró pidiendo perdón, sino también pureza de corazón. Y hermanos, como lo hemos dicho a lo largo de la lección, ¿no? O sea, Dios lo único que quiere de nosotros es que nosotros vayamos a Él arrepentidos de todo nuestro corazón. Y uno de los últimos versículos de la lección dice que, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Así que hermanos, vayamos a Él contritos y humillados, que como dice su palabra, al corazón contrito y humillado, Él no desecha jamás, ¿no, Rubén? Así es, bueno, con esto nos despedimos. Vamos a pedir a su hermano Heriberto que nos pida con una oración y los invitamos a que nos sigan acompañando por estas transmisiones. Hermanos, inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, sin duda alguna, las lecciones que nos enseña tu palabra son muy grandes, Señor. Son ejemplos para nuestra vida, para que nosotros no caigamos y no cometamos los mismos errores que cometieron estos personajes. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, pero ayúdanos, Señor, para que podamos aplicarla en nuestra vida. Que no solamente sean una teoría, sino que, Señor, podamos tener un ejemplo claro de lo que es caer en el pecado y que podamos recapacitar cuando nos encontremos en el momento de la tentación. Ayúdanos para poder seguir adelante, ayúdanos para poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como saben, los seguimos invitando para la siguiente lección. Va a estar interesante, seguiremos estudiando, así que gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo la próxima semana. Que el Señor nos bendiga.